Las sociedades actualmente están atravesando una nueva fase de modernización, particularmente las sociedades occidentales contemporáneas. Y lo que hemos dicho hasta el momento, de acuerdo al planteamiento de Manuel Antonio Carretón, es que las sociedades se definen más por su dinámica que por su estructura propiamente tal. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que todos los mundos sociales que anteriormente se caracterizaban por la estabilidad, que se caracterizaba por la consistencia en los diferentes aspectos de la vida, empieza a cambiar. Y empieza a cambiar a configuraciones sociales donde la capacidad de adaptación y la capacidad de cambio de los sujetos va a ser determinante. Miren lo que estoy diciendo. La capacidad de adaptación y la capacidad de cambio de las sociedades es lo que de una u otra forma va a determinar a estas nuevas sociedades. Eso es uno de los postulados que defendió una autora que se llama Cherry Turkle en La vida en la pantalla, un texto del año 97, imagínense. Y es súper interesante esto de que los diferentes aspectos de la vida social, de todo lo que realizamos, ¿sí?, se caracterizan por esta capacidad de cambio constante, de adaptación constante. Eso es lo que va a ser, en efecto, determinante para la teorización sociológica. Vale decir, en estas sociedades que se definen más por su dinámica que por su estructura propiamente tal, ya no estaríamos en presencia de lo que un autor como Zygmunt Bauman, ¿lo conoce? Sí, ¿Leyeron a Zygmunt Bauman? sí, en Ya, sociología de la cultura. perfecto, perfecto. Ya no estaríamos presenciando aquello que Zygmunt Bauman definió como modernidad sólida, ¿sí? Es decir, que todo lo fijo y todo lo estable ya no determina la vida social, sino que todo eso, desde el punto de vista de Marshall Berman, se evapora, se fuma. La estabilidad ya no define a las sociedades, ¿sí? Por lo tanto, las sociedades en sí mismas pierden de una u otra forma, colegas, como... Un segundito, a ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Voy a pausar porque aquí están... Un segundito. Ya, retomemos. Entonces, Sigmund Bauman nos dice que ya no existiría algo así como la modernidad sólida. Ya la estabilidad que regía la vida social no es tal. Ya no estamos en presencia de esta modernidad sólida desde el punto de vista de Sigmund Bauman. Las sociedades pierden de una u otra forma estructura de rol. ¿A qué me refiero con eso? Que las sociedades pierden estructura de roles. ¿Qué creen ustedes? Eso tiene que ver con el sexo de los individuos, ¿no? O Ya, de con- una u otra forma podemos anclarlo desde el punto de vista de la cultura, una de las dimensiones que compondría la sociedad. Sí, de acuerdo, Renato. Entonces, más que nada Súper bien. sería desde esa lógica como que ya los roles no se rigen como en base al paradigma estructural, pues ya sería más que nada como desde lo que quiere ser el individuo, ¿no? Exactamente, desde ese punto de vista sí. Por lo tanto, siguiendo tu lógica, Renato, las sociedades pierden independencia, las sociedades pierden seguridad, las sociedades pierden su estructura, ¿ya? Y de una u otra forma, toda esa pérdida de estructuración se traduce en una especie de generalización hacia lo que yo denominaría exhortación a ser individuo. Robert Castell, El ascenso de la incertidumbre. Como que ya las propias sociedades exhortan, es decir, te invitan, ¿sí?, a ser individuo, ¿ya? Y eso es súper interesante porque de una u otra forma estaríamos transitando, presenciando lo que un autor que probablemente ustedes conozcan, como Ulrich Beck, ¿sí?, estaríamos viendo cómo las sociedades se constituyen y se instituyen en el riesgo. ¿Ah? Profe, Entonces, cuénteme, Isi. ¿le puedo hacer una consulta?
¿Cómo podemos definir al individuo si la sociedad nos pide constante cambio y ser el individuo también se necesita como cierta estabilidad y estructura para formarse? Eso es súper interesante y una discusión epistemológica. ¿Ah? Es una discusión epistemológica en términos de desde qué paradigma tú te sitúas para poder definir al individuo propiamente tal. ¿Sí? Y en ese sentido, habría que ver desde qué enfoque tú te paras para poder analizar la noción de individuo. Allí por el cual existen teorías como por ejemplo las de Katia Araujo o Danilo Martuchelli, que justamente hablan de la individuación. ¿Sí? Y que va anclado más o menos lo que tu profe Seba también está manifestando. Sociedades que pierden anclaje, donde se exhorta a ser individuo, donde se destaca la singularidad del individuo, como que todo finalmente es a partir de la responsabilidad y la capacidad de agencia que tiene ese individuo. Es una muy buena pregunta, pero que no está resuelta sociológicamente, o más que sociológicamente, socialmente hablando, dice. Lo único que sí podemos decir al respecto es que las sociedades que generalizan esta idea de exhortar a ser individuo cabrían bajo la óptica de este planteamiento de Ulrich Beck, ¿no? De las sociedades del riesgo. Es decir, fíjate la paradoja de todo esto, lo que instala la sociedad del riesgo, estas sociedades que se definen por dinámicas, no por estructuras, instala como eje vertebrador, es decir, la columna vertebral de estas sociedades, como ya no es la estructura, no hay estabilidad, lo que vertebra, lo que ordena, ¿sí? Lo que logra compaginar esta sociedad es finalmente la incertidumbre, es finalmente la vorágine, que todo se mueva, es finalmente la circunstancia efímera, la contingencia misma, ¿sí? Lo cual trae implicancia porque hay ausencia de rumbo. Por eso es que la gente actualmente no tiene certidumbre de las cosas. Cuando uno analiza las encuestas se da cuenta de aquello, ¿sí? No hay proyecto de futuro. No sé si me van entendiendo la tesis que voy instalando. Sociedades que se definen más por su dinámica que por su estructura van transitando, en definitiva, hacia esta idea de sociedades que se caracterizan por ser volubles. Sociedades que se caracterizan por instalar como eje de columna vertebral la incertidumbre, las circunstancias efímeras, la contingencia misma, la ausencia de rumbo específico. Ya, ahí por lo visto me están contestando en el chat de que sí se va entendiendo más o menos el planteamiento sociológico que estamos instalando aquí. Ahora, esto es súper interesante porque de una u otra forma, toda esta teorización que estamos realizando con ustedes trae consigo, desde mi punto de vista, una mayor complejidad para las ciencias sociales. ¿Cómo abordas sociedades que se caracterizan más por su dinámica que por su estructura? Difícil. Porque eso implica asumir de que las sociedades, como se han transformado, todas las dimensiones, ¿sí?, que dan cuenta de lo social, se empiezan de una u otra forma a complejizar aún más. Y es allí donde yo diría de que en estas sociedades, como vamos con el tiempo súper bien, en estas sociedades hay algo que sí es importante mencionar y que lo podríamos de una u otra forma caracterizar adecuadamente. Y que es justamente que las sociedades en este dinamismo, donde hay una columna vertebral que es circunstancias efímeras, ¿sí?, la incertidumbre, la ausencia de rumbo específico, sabemos que algo sucede con las sociedades y es que precisamente están atravesadas por lo que ya trabajamos en la primera sesión. Están atravesadas fuertemente por dispositivos tecnológicos. A propósito de la irrupción de la globalización, ¿sí?, a propósito del advenimiento de la inteligencia artificial, entre otros aspectos, ¿sí? Sociedades que están siendo atravesadas por las tecnologías o por los dispositivos tecnológicos. ¿Qué noción más interesante? Dispositivos tecnológicos, ¿no? Los dispositivos tecnológicos es una noción súper compleja que yo diría que la sociología
le debe muchos réditos a la filosofía política propiamente tal. No sé si conocen a Byung-Chul Han o a Giorgio Agamben. Ustedes me comentan, por favor, porque a veces puedo estar hablando cabeza de pescado, entonces prefiero Sí, que ustedes me vayan diciendo, ya, vamos entendiendo la lógica. Ustedes, por favor, explíquenme si entendieron el planteamiento uno, hipótesis uno, ¿no? sí, sí, se entendió. Sobre que Ya, el mundo ahora es más dinámico que una estructura en sí. ya, Oh, perfecto, pero yo perfecto, tengo una perfecto. duda, sí. Dale. Eh, si nosotros hablamos de estas sociedades que se rigen bajo un paradigma más dinámico, lo ¿Sí? cual están como más ambiguos, por decirlo así, ¿con qué ¿Sí? otras sociedades la estamos comparando? No estoy comparando con ninguna sociedad. Estos son postulados conceptuales y definiciones conceptuales que nos permiten adentrarnos en nuevas hipótesis. Esto es una hipótesis que yo estoy instalando a la luz de una observación sociológica donde la teoría social me permite entender un fenómeno. Nada más que eso, Renato. Ah, ¿Ya? ya, ya. No hay un ejercicio de política comparada en el fondo. Ya, es que me resonaba porque más que nada en sociedades como de antes igual se regían más por la estructura más que por como la ideología como de la sociedad en sí. Como que Sí, ahora la lógico. sociedad no se rige más que nada por la estructura, sino que yo siento que es más que nada algo ideológico. Sí, no, absolutamente. Hay toda una discusión allí, ¿ya? O sea, por eso cuando yo instalo estas discusiones sociológicas con ustedes es para que finalmente ustedes reflexionen y vayan viendo si en consecuencia se adapta el canon de lo que ustedes están reflexionando, de lo que ustedes están cavilando, pensando. ¿Sí? Entonces, la propuesta sociológica del profe es finalmente que estas sociedades están siendo atravesadas fuertemente por los dispositivos tecnológicos. Yo creo que ahí ya hay un consenso de que los dispositivos tecnológicos, de una u otra forma, están determinando todas las interacciones sociales. ¿Sí? Continuamente dependemos de dispositivos tecnológicos. Entonces, cuando hablamos ya de dispositivos tecnológicos, yo me refiero no al dispositivo en sí mismo, no me refiero a un teléfono, ¿sí? No me refiero estrictamente a un teléfono, no me refiero estrictamente a un computador. Me refiero a la idea que planteó Giorgio Agamben, incluso Byung-Chul Han, de que los dispositivos tecnológicos son aparatos de subjetivación, ¿sí? Como diría Byung-Chul Han. Es decir, dispositivos que tienen la capacidad de orientar de una u otra forma el ethos, ¿sí? del individuo, ese modo de ser del individuo, el comportamiento del individuo, orienta las prácticas sociales. Así entiendo lo que es un dispositivo tecnológico. Entonces, sociedades que están atravesadas por dispositivos tecnológicos, pero a la ecuación propiamente tal, yo le agregaría dos aspectos también. Uno que es la racionalidad del mercado y por último, la lógica del consumo. Dicho todo esto, voy recapitulando un poco más lento para que se entienda la segunda instalación de hipótesis que he dicho. Las sociedades están siendo atravesadas tanto por dispositivos tecnológicos, entendidos como aparatos de subjetivación, por otra parte, la racionalidad del mercado y en tercer lugar, la lógica del consumo. ¿Y qué creen ustedes que suscita eso? ¿Qué provoca aquello? ¿Cuál es la consecuencia de que las sociedades, estando atravesadas por estos tres ejes, qué pasa con la sociedad? Y ahí entramos en un terreno sociológico que es difícil, ¿sí? De dimensionar, de diseccionar, de comprender y de aprender con H. Las subjetividades, ¿sí? Las subjetividades comienzan a mutar. Las subjetividades comienzan a cambiar. ¿Y por qué comienzan a cambiar? Por el simple hecho de que si la subjetividad, el sujeto, ¿sí? está constantemente envuelto en la lógica de consumo, la racionalidad del mercado y adicionalmente dispositivos tecnológicos, empieza a pasar de que la subjetividad pierde su anclaje, dado que perdemos, perdemos finalmente la noción de temporalidad de lo social. Seba, profesor, no te entendí absolutamente nada.
Súper simple y ahora lo explico de manera más amigable. La subjetividad de ustedes está moviéndose en el mundo online y en el mundo offline. Entonces eso pierde referente. ¿Cuándo te desconectas tú, finalmente? ¿Se va entendiendo, no? Sí, profe, yo creo que uno nunca se desconecta. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella vive en México y ella Ujú. el otro día subió una historia y yo quedé así como, wow, tiene razón. Ella dijo, yo antes ocupaba el internet para escapar de la realidad, pero ahora yo ocupo la calle para escapar como de la realidad, po. Y me hizo entender que al final eso sucede, que ahora si uno no está metido en el mundo digital, no está en la realidad, no comprende nada, no entiende nada. Es como si Súper bien, yo Diego. salgo de vacaciones y no veo el Festival de Viña. Yo no voy a cachar los memes, yo no voy a cachar los chistes, nada. Yo no voy a estar como en sintonía. Exactamente. Muy bien, excelente Diego, tú estás dándole el clavo desde el punto de vista de la orientación más práctica, desde la empiria misma, ¿no? Desde esa experiencia fenomenológica, finalmente, de cómo se vive lo que el profesor Sebastián te estaba planteando. Pero muy bien, lo estás entendiendo perfectamente. Entonces, fíjense en esta vinculación o trasvasije del mundo online-offline, donde perdemos referentes, no sabemos si estamos conectados o desconectados. Finalmente, lo que podríamos decir es que nuestra vida social está en una conexión y desconexión constante. Por lo tanto, yo a partir de este silogismo que estoy construyendo, lo único que podría decir teóricamente es que los sujetos no solo están mediados por la tecnología, sino que las interacciones mismas de los sujetos están canalizadas por la tecnología. Y ahí encierro todo. No salgo nunca. ¿Se va entendiendo, no? Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, voy a ir dándole un cierre a esta primera parte. Todo lo que hemos dicho de las sociedades que se definen más por su dinámica que por su estructura, sociedades donde el eje vertebrador, el eje que ordena finalmente, paradojalmente, es la circunstancia efímera, la contingencia, la ausencia de rumbo específico, ¿sí? O la transición de la modernidad sólida a estas sociedades del riesgo, que están fuertemente marcadas por la vinculación entre los dispositivos tecnológicos, la racionalidad del mercado y la lógica de consumo, donde la subjetividad pierde su referente, dado que perdemos, ¿sí? El horizonte espacio-temporal de cuando nos conectamos y desconectamos. Nunca sabemos si estamos dentro o fuera de una conexión, dado estas nuevas sociedades que se definen como aldea global, Marshall McLuhan, sociedad en red, Manuel Castells. ¿Los conocen los que estoy hablando, no? sí, Sociedad del Facebook, sociedad selfie, y puedo seguir. Todo esto, en definitiva, se debe a algo. ¿A qué se debe? Precisamente a esta crisis de lo que Bauman denominó modernidad sólida. Ya no existe la modernidad sólida. La crisis de la modernidad sólida se tradujo o generó finalmente fragmentación, crisis de sentido, desmoronamiento o fragilidad de los vínculos sociales. Todo es frágil actualmente. Los vínculos son frágiles, las relaciones de pareja son frágiles, las relaciones laborales son frágiles. Las conexiones que yo establezco continuamente son frágiles. Por ende, en ese marco de fragilidad, el individuo empieza a tomar un protagonismo impensado. El individuo comienza a tomar un protagonismo que antiguamente la teoría social jamás imaginó. ¿Sí? Y eso es curioso, porque este nuevo individuo o esta nueva subjetividad que se empieza a instalar en estas sociedades, que distintos autores la conceptualizan de distinta forma, ¿qué es lo que pasa? El individuo que tiene protagonismo empieza a demandar de forma incesante una búsqueda por soporte y estabilidad.
De nuevo, individuos que son protagónicos, pero que paradojalmente están buscando soporte y están buscando o añorando estabilidad social. Quieren volver a lo de antes. ¿Se va entendiendo hasta aquí lo que va diciendo el profesor, no? ¿Vamos bien o no? Sí, Perfecto. ¿Ustedes pensaron de que no podíamos teorizar en el curso de gestión de la información? Que íbamos a programar solamente. sí, igual yo dije, no, el profe va a pasar y al tiro a programar, pero es No, bueno al que profe haya también le una... gusta teorizar, para que ustedes también se acostumbren a que tienen que reflexionar conmigo cuando tomemos los datos. Qué bueno. Ujú. Ya, entonces, tenemos un individuo, estas son tesis que yo estoy sentando en realidad con ustedes, tenemos un individuo que cobra protagonismo, que demanda soporte, que demanda estabilidad, que busca sentido. Y aquí mi hipótesis, te leo de inmediato y sí, aquí mi hipótesis es que los dispositivos tecnológicos están jugando un rol sustantivo y particularmente el uso de redes sociales. Vuelvo un poco al inicio de lo que he dicho. Individuos que buscan estabilidad, que buscan soporte, que buscan sentido, ¿en qué cosa? En los dispositivos tecnológicos, en el scrolling infinito, en el uso de smartphones, en el uso de aplicaciones de dating apps o de citas virtuales que regulan el mercado socioafectivo, ¿sí? Redes sociales que instalan un algoritmo y que de una u otra forma determinan las pautas culturales y simbólicas de la sociedad, lo que yo denominaría los modelos de imágenes de la sociedad, de cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que actuar en redes sociales para obtener reconocimiento social, para obtener aceptación social, para poder exhibir mi yo, para poder manejar mi imagen de acuerdo a los mandatos sociales, es decir, cómo tengo que ser bello, ser exitoso, ser bueno en lo que hago. Por ende, la seguridad que está buscando el individuo ahora, esta seguridad ontológica que había perdido por las sociedades, instala una paradoja que es el mismo individuo que ahora está buscando un soporte. Y ese soporte, presumiblemente, esta es la hipótesis, lo está buscando en redes sociales. ¿Sí? Lo está buscando en esos modos de presentación del yo, de las selfies. ¿Sí? Modos de presentación que desde luego están condicionados por distintos significantes y por distintos simbolismos, ¿no? Sacarle la fotito al café del Starbucks, sacarle la fotito al Dunkin' Donuts o a la comida del restaurante, y así sucesivamente. Entonces, por todo esto, yo tengo una hipótesis que la voy a instalar, la voy a proponer con ustedes a ver qué me dicen. Y si por favor toma nota de esto, es que las ciencias sociales en general, las ciencias sociales en general, están cayendo presumiblemente en un estado de indefensión conceptual. Es decir, las ciencias sociales quizás, el objeto de estudio mismo, está cayendo en una dificultad de poder aprehender estos nuevos fenómenos que se están viniendo. No sé si me voy dando a entender. Estamos respondiendo las distintas disciplinas de las ciencias sociales, no solamente la sociología, a los nuevos fenómenos que se están presentando en las sociedades. O quizás estamos viendo que las ciencias sociales paulatinamente están redefiniendo de una u otra forma su andamiaje conceptual metodológico para poder entender de mejor forma lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que sí. Yo creo que las ciencias sociales poco a poco
han ido actualizando sus métodos de investigación para conocer de mejor forma los cambios sociales, de mejor manera las manifestaciones socioculturales, de buena manera las interacciones que se establecen en las sociedades tecnológicas, ¿sí? Y cómo van evolucionando estas sociedades. Ahora, con ello indudablemente estarían cambiando de una u otra forma las líneas de investigación que la propia sociología, que la propia ciencia política han estado acostumbrados a investigar.